¿Se imaginan una Alemania dividida con dos sistemas políticos antagónicos, enemigos declarados? Yo lo recuerdo perfectamente, pero para los menores de 30 años resulta difícil de imaginar. La caída del muro y la reunificación un año más tarde son hitos históricos. Hoy todo aquello parece lejano, pero ¿cómo se ha transformado el país desde entonces? Alemania es un lugar más diverso, más multicultural y también más polarizado. Las expectativas puestas en la nueva Alemania son enormes. Por eso, la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿llegó la hora de la generación millennial? Bienvenidos a nuestro panel aquí en el estudio y también virtual, donde ya saben que pueden dejarnos sus comentarios. Hoy queremos discutir a fondo con mis siguientes invitadas a las que paso a presentarles. Wiebke Hollersen es periodista del diario Welt am Sonntag, creció en Berlín Oriental y tenía 14 años cuando cayó el muro. Wiebke opina que las diferencias socioeconómicas seguirán existiendo. La probabilidad de que alguien nazca pobre en el este será alta durante una generación más. Sonja Geat es periodista alemana especializada en temas de América Latina. Creció en Alemania Occidental y trabajó en Alemania Oriental. Según Sonja, Alemania cambió mucho en los últimos 30 años, pero un cambio que no se debió a la integración de las experiencias de las personas que vivieron en el este. Y Azadeh Peschman es periodista alemana que creció ya en una Alemania sin muro, especializada en temas culturales y sociales. Azadeh dice que aunque el muro ya no exista, hay una diferencia enorme entre ir a Alemania Occidental u Oriental si uno no es blanco. Bienvenidas a las tres, bienvenidos a ustedes. Wiebke, me gustaría empezar con algo más personal, recordando aquellos años, y tú eres aquí nuestra germana oriental en la ronda. Me gustaría que sencillamente, si tienes que pensar en un sentimiento, en un recuerdo de aquel año tan turbulento entre la caída del muro y el momento en que se selló la reunificación, ¿con qué sentimiento, con qué recuerdo te quedarías? Con dos sentimientos me quedaría. Un sentimiento muy positivo, mucha alegría del día en que se cayó el muro. La sorpresa más grande de mi vida, el evento más grande de mi vida quizás. Y las semanas anteriores y posteriores fue como, no sé, un sueño muy, muy lindo. Y también con un sentimiento bastante triste y deprimido del día de la reunificación. Porque yo era muy joven, como tú decías, tenía, el día de la reunificación tenía 15 años y para mí todo había pasado demasiado rápido y de un año a otro me sentía como una persona de segunda clase en Alemania y yo estaba en contra de la reunificación y me sentía muy mal. Y el día antes de la reunificación, de hecho, en mi escuela todos nos vestimos de negro porque estábamos muy tristes y muy en contra de todo lo que estaba pasando. Con 15 años, quiero decir que es el momento de la vida en que todo es positivo o se vive... Bueno, quizás también se vive todo de manera muy extrema, ¿no? Sí, y todos claro, os vestisteis de negro. Sí. Este día de la reunificación yo no me sentía muy bien. Sí. Bueno, nos vas a contar a lo largo del programa por qué. Sonia, ¿cómo se vivió desde el oeste? ¿Cómo viviste tú ese año desde la perspectiva occidental? Es muy interesante porque tenemos casi la misma edad. Yo tenía 13 años cuando cayó el muro y sí fue algo emocionante, pero yo crecí en un pueblo en el norte de Alemania, en la Alemania del oeste, y no tenía familia en el este, entonces yo tenía ninguna relación con el este. Y era algo pues que yo veía desde lejos, ¿no? Y entonces la caída del muro fue emocionante y teníamos planes de ir a ver y el muro y todo eso, pero luego el día de la reunificación yo puedo decir que me daba igual. Yo tenía 14 años y para mí no cambió nada. Claro, es decir, que para ti el este estaba relativamente lejos, pese a todo lo veías como un país distinto. Sí, porque digamos que se agregaba una parte de Alemania que yo no deseaba, que yo no tenía esa aspiración de que se reunificaran los dos Alemanias. Para mí era un hecho de que existían estos dos países cuando yo era joven. Entonces, yo no tenía esa aspiración de que se reunificaran. Yo no tenía ningún beneficio, ninguna
pues, emoción que conectaba yo con ese evento. Que sería distinto a lo que sentían tus padres. La generación por encima de la tuya, sencillamente ahí conocía esa Alemania, la verdadera Alemania, la de antes, ¿no? Puede ser, pero como los lazos familiares de mi familia eran más bien como hacia el oriente, el occidente, no, ¿cómo es? Occidente, eso no era un tema en mi familia. Realmente, como no teníamos lazos familiares, era, digamos, un destino turístico que se agregaba a nuestra carpeta lista, de listas que de podíamos lugares. visitar tal vez, pero no era algo que nos emocionaba tanto. Interesante. Ashade, cuéntanos tú, porque tú tienes trasfondo migratorio, naciste aquí, eres alemana, pero tu familia viene de Turquía, es kurda. Me gustaría saber con qué expectativas, con qué miedos vivió tu familia, porque tú no lo viviste, por lo menos no en la caída del muro, pero te lo habrán contado y habrás vivido después, sí, con qué expectativas, con qué miedos y con qué ilusiones quizás también vivieron la caída del muro, viviendo además en Berlín, que vivíais en Berlín. Bueno, primero creo que hay una diferencia enorme también para mi generación. O sea, yo nací en el año 88, tenía 1 año cuando se cayó el muro. Y igual yo crecí en Berlín, así que el muro era muy cerca. Yo crecí en Wedding y Kreuzberg, 2 barrios que quedaron muy, muy cerca del muro, al lado. Estaban en el oeste, obviamente. Sí, en Alemania Occidental. Y para mí, claro que para mí, cuando se cayó el muro, todo esto es muy abstracto, así, yo no lo viví. Y para mis padres, no se mudó mucho. Igual lo veo que en esta época también estos ataques racistas estaban creciendo, el número estaba creciendo en esa época. Así que esto es un cambio que creo que antes no se esperaba de esa forma. 30 años han pasado desde entonces. ¿Tú qué relevancia crees que tiene el haber nacido hoy en día en el este o en el oeste? ¿Crees que tiene una relevancia importante? Sí, yo creo que sí. ¿A día de hoy también? Sí, hoy también. Yo me acuerdo a mi escuela secundaria, a donde fui, donde, por ejemplo, uno de mis amigos hizo comentarios como que cuando hablábamos de la arquitectura de Alemania Oriental, tendríamos que ir a Hohenschönhausen, que es un barrio que queda en Alemania, en Berlín Oriental, y dijo, bueno, teníamos que ir por allá y para nosotros sería una safari. Lo dijo así y todo el mundo se rió. Y esto es mi generación. O sea, yo creo que mismo que uno no se siente así, uno no siente que no tiene relevancia hoy porque ya pasó 30 años y todo esto. Claro que cada uno tiene padres y estos padres están transmitiendo los prejuicios a los jóvenes también. Así que yo creo que tiene una relevancia y también, como Wiebke Hollersen ya dijo, que todavía hay diferencias socialmente, económicamente, y esto está influyendo a los jóvenes también. Pero dirías entonces que para los berlineses del oeste, como eras tú, ir a visitar el este era como un poco algo exótico. Para algunos sí, o sea, yo no voy a decir que para todos, y también es una cierta forma de supremacía de decirlo así también, y no voy a decir que esto es válido para, claro, una arrogancia tremenda. No voy a decir que esto es válido para una generación entera, claro que no, pero hay algunos sí. Pues gracias a las tres por estos testimonios tan personales. Para empezar, vamos a escuchar otras voces, aparte de estas tres que están aquí. La Potsdamer Platz es el nuevo centro de Berlín, el que se ha forjado durante los últimos 30 años. Era terreno de nadie, bueno, era el terreno del muro y de la Franja de la Muerte, uno de esos tantos lugares en Berlín que se han transformado radicalmente, y ahí fuimos en busca de recuerdos. Después de la reunificación, la Plaza Potsdamer en Berlín se convirtió en la obra en construcción más grande de Europa. Hoy en día es una zona muy animada. Solo esta franja en el pavimento recuerda a turistas y locales por donde pasaba el muro. Alemania es un país. Nunca pude reconocer a la RDA como tal. Por eso me alegro de que ya no exista.
A mí me tocó conocer la RDA. Tenía 10 años. Tengo recuerdos positivos de entonces. Después vino un tiempo difícil para los niños y jóvenes, pues nuestros padres lo habían perdido todo. Pero ya visto en retrospectiva, fue algo bueno. Creo que vamos por muy buen camino. Ya entre la gente de mi generación no será más evidente quién viene del este y quién del oeste. Pero, ¿es de verdad así? Bueno, es de verdad, sí, y digamos que las diferencias a primera vista son cada vez menos evidentes, pero ya lo comentabas tú antes, me he quedado con esa frase, te sentías como ciudadana de segunda clase, así se sienten dos tercios de los germano-orientales que dicen estamos mejor, pero nos sentimos ciudadanos de segunda clase. Yo creo que eso lo tienes que explicar, Vip, que ¿por qué? En esta semana vi un programa en la televisión pública aquí en Alemania, también con entrevistas sobre los 30 años de la reunificación. Y salió una señora de la ciudad de Chemnitz, que es en el sureste, en una ciudad de la ex-RDA. Y esa señora de 75 años decía, si tú te encuentras con alguien del oeste y no es un familiar tuyo, o es tu jefe, o es el dueño de tu casa, tu arrendador, o estás en corte. ¿O estás en? En corte. Y esto parecía muy duro, pero después lo pensé y, bueno, yo no he estado en corte, pero obviamente mis jefes han sido solamente del oeste en los 30 años. Nunca he tenido jefe del este. Obviamente el dueño de mi casa es del oeste y de todas las casas que rentan mis amigos, los dueños son gente del oeste. La mayoría de los inmuebles en ciudades del este, como Leipzig, como Berlín del Este, los inmuebles pertenecen a gente del oeste hoy en día. Y así, ¿no? Las diferencias son evidentes, o sea, son las muy élites evidentes. germano-orientales fueron suplantadas, digamos, Claro, y ocupadas por gente del oeste que decidió, explícalo, venir a... Casi el 100% de las élites en el este, hasta hoy en día, 30 años después, son del oeste. Bueno, hoy en día son el 80% de las élites, de la gente en funciones ejecutivas, de, no sé, jefes de policía, todos los jefes de universidades en toda Alemania son del oeste, 30 años después de la reunificación. Todos los periódicos tienen, casi todos los medios de comunicación tienen jefes del oeste. Esto vendría un poco a sustentar, porque no es que se les prohíba a la gente del este ocupar las élites, sino viene a apoyar un poco la tesis que decías tú antes de ciudadano de segunda clase, es decir, ha habido durante muchos años mucha más inseguridad también por parte de los germano-orientales a la hora de postularse también para puestos o a la hora de... No. Hay una razón muy clara, que después de la reunificación o de la caída del muro, se quitaron la gente del este, en el este, de los puestos importantes, se quitaron. O sea, no es por... Había, obviamente, en las universidades, en todos lados, en la policía, cortes, en todos lados, había, obviamente, jefes, élites, personas en funciones ejecutivas, y eran gente del este, pero se quitaron. Y se reemplazaron con gente que emigró del oeste. Y hoy en día, como más o menos el 20% de la población en el este son gente que vinieron del oeste, pero ellos, la gente del oeste, ocupa el 80% de los puestos de ejecutivos. ¿No? Interesante. Sonia, tú has hecho un poco una experiencia un poco distinta, porque tú trabajaste en Rostock un tiempo, en el este de Alemania, y ahí no te sentiste precisamente como la que viene a ocupar un cargo ejecutivo, sino un poco como la intrusa que viene a un mundo en el que no es tan bienvenida. Cuéntanos, porque es un poco la antítesis también, o otra cara de la moneda de lo que está contando. Sí, es cierto. Alicia. Cuando yo empecé mi carrera periodística, empecé a trabajar en Rostock, que es una ciudad en el mar Báltico, en el norte del este de Alemania. Y precisamente sí tuvimos un jefe que venía del oeste, es muy cierto. Y empecé a trabajar como reportera, pero me sentí algo incómoda, no muy bienvenida, porque estaba trabajando yo con colegas que me preguntaban, oye, ¿y este fin de semana vas a volver a tu casa? Y yo dije, pero se supone que esto es mi casa ahora. Yo me mudé a Rostock para vivir aquí y quería hacer mi vida ahí en esta ciudad. Y ellos me decían, vas a volver a tu casa. O sea, que suponían
que yo debía de ir de regreso a esta casa porque me sentía mejor y eso al mismo tiempo me hacía algo como no bienvenida y otros colegas que hacían comentarios, haciéndolo todo un tema de que yo venía del oeste, también diciendo, oye, esto antes era mejor, escuché pues esos dichos y al final esa no nostalgia del este, del pasado, de cómo eran las cosas antes de la caída del muro. Eso lo escuchaste exactamente, me encontré con eso. Bueno, fue también hace 15 años, pero sí fue algo bastante distintivo que luego me hizo, de hecho, regresar. ¿Y dirías que hoy en día sigue siendo así? Pues eso puede ser también un poco la explicación. Han pasado 30 años, tú hablas de hace 15 años, has vuelto también en los últimos años al este de Alemania. ¿Crees que ese discurso, esa narrativa sigue estando ahí? La de los que dicen los Llama-Ossis, los alemanes del este que se quejan de que las cosas no son iguales en ambas zonas de Alemania y los Besser-Wessis, los alemanes del oeste que lo saben todo mejor y que vienen dando lecciones al este. En cierto sentido, sí. Pues, sigue estando esa narrativa. Refiriéndome al segundo punto, seguro que sí, lo que tú ya dijiste, que lo que estamos viendo, que las personas que están dirigiendo, que están haciendo las decisiones, en muchos casos sí son personas del oeste. Entonces, tienen mucha razón las personas del este al decir que han estado invadiéndonos y han estado viniendo aquí para decirnos qué es lo que hay que hacer. Entonces entiendo también que se sientan así. Estamos hablando del mismo país, ¿no? Pero parece que estamos hablando de dos países distintos. Asade, ¿tú qué sentiste la primera vez que viajaste a la República Democrática Alemana, la ex República Democrática Alemana, Alemania del Este? Bueno, para decir la verdad, el primer viaje fue a Schöneweide, que es una parte en Berlín Oriental. Y yo estuve en el S-Bahn y de repente entraron 20 neonazis. Así que esto fue mi primera experiencia. No hicieron nada en contra mí porque entraron a la misma vez 20 personas de la Antifa, de gente de la izquierda. Así que ellos tuvieron otra cosa para hacer, digamos, y yo salí del S-Bahn. Esto fue mi primer viaje a Berlín Oriental y bueno, tenía 16 años y claro que esto, bueno, te cambia, digamos. Y el segundo viaje fue a Leipzig, creo, en donde yo hice una pasantía en una radio y no me sentí cómoda para nada. Casi cada los fines de semana volví a Berlín, también quedaba bien cerca. Y bueno, no me sentí cómoda porque yo no aguantaba las miradas de las personas y no me sentí bien. O sea que para ti el este es en realidad una región que asocias directamente con racismo, que es un fenómeno alemán, pero especialmente anclado en el este. Es un fenómeno alemán, claro, es un sistema... Bueno, diría también global, pero... Claro, un sistema global. Y yo diría que para mí en Alemania Oriental el racismo se muestra de una forma más visible y acá en Alemania Occidental también existe, claro. O sea, casi en estas semanas, casi todos los días me parece, bueno, estoy leyendo una noticia sobre una red de gente de la extrema derecha, sí, en la policía, grupos de chat en donde están compartiendo imágenes o bueno, contenido que también es racista. Así que esto hay en toda la Alemania, pero en Alemania Occidental de una manera más sutil, yo diría así. Como era antes, digamos, en toda Alemania y ahora, sobre todo en Alemania Oriental, dices que han caído de alguna manera los tabúes y se habla de ello con menos miedos o menos cautela. Claro. Está todo permitido, por así decirlo. Claro, yo diría que está casi todo, no, creo que se puede decir que todo está permitido ahora. Esto tiene que ver con Thilo Sarrazin, que escribió su libro Deutschland schafft sich ab. Un socialdemócrata, digamos, que se hizo persona non grata en el Partido Socialdemócrata. Sí, y claro que con el partido AfD también, que yo creo que estas son las dos razones que, bueno,
establecieron esta forma de hablar, esta forma de racismo institucionalmente también y en esta sociedad. Wiebke, cuando escuchas esto a los germano-orientales, tú eres consciente de tu identidad y la defiendes como tal, les suele molestar que Alemania del Este enseguida se asocie con Alternativa para Alemania, el partido de derecha radical, el ultraderechismo y el racismo. Pero es un hecho que Alternativa para Alemania en Sajonia, Sajonia-Anhalt, en Turingia, en 3 de los 5 estados federados del Este, ha obtenido porcentajes de más del 20%, que es algo inédito en el oeste del país. ¿Cómo lo explicas? ¿Y te molesta que se convierta eso ahora prácticamente en el único distintivo de Alemania del Este? Hemos pasado de hablar... Me molesta que es el único de que hablamos, sí. Que nunca hablamos... Claro, en los aniversarios quizás hablamos de las diferencias socioeconómicas, quizás, ¿no? Pero entre los aniversarios, si hablamos del Este, hablamos sobre este tema. Y eso sí, a veces eso me molesta un poco. Pero mi colega aquí ha mencionado Thilo Sarrazin, ¿no? Él es un político del oeste de Alemania. Y él no vendió la mayoría de sus libros en el Este, porque en el Este es históricamente, o después de la reunificación, la gente tiene mucho menos poder económico y se venden mucho menos libros, ¿no? Y él ha llenado salas muy grandes en el oeste de Alemania, también en el este, pero en el oeste. Todos los líderes del partido AfD vienen del oeste de Alemania. Todos los importantes personajes de la extrema derecha hoy en día en Alemania vienen del oeste del país. Pero claro, existe lo que tú dices también. Más gente en el este vota por este partido y esto no me gusta para nada. Tienes razón, AfD, los líderes son germano-occidentales, pero claro. ¿Por qué han encontrado ese terreno fértil en el este? ¿Han venido a canalizar frustraciones que estaban ahí existentes? ¿Han venido a llenar un vacío? Sí. ¿Por qué cosechan tantos votos? Es muy complicado explicarlo, pero sí, lo que tú dices, pero también en los 90s, en Alemania del Este había... no sé, un colapso total del sistema, un colapso total. La tasa de desempleo más alta jamás en la historia de Europa, en una región. Y también el colapso de la policía y de muchos sistemas. Y, no sé, se abrió como un espacio para mucha gente también del oeste que venían influenciar a la gente. Eso no es toda la explicación, pero es también parte de la explicación. Creo que entre razones socioeconómicas, entre un vacío político y judicial en los 90s en Alemania del Este, ahí creció algo muy malo, ¿no? En unos estados como Sajonia, la policía y los cortes nunca actuaron de una manera dura contra la extrema derecha y eso obviamente es un problema, pero también los jefes de esa policía, esos cortes también eran del oeste. O sea, es un problema en el este, pero en gran parte creado por gente también del oeste. Y me gustaría agregar algo, si me dejas. Yo pienso que está equivocado siempre poner las perspectivas hacia el este y preguntar cómo se adaptaron las personas del este. ¿Se sienten bien ahora en la Alemania unida? ¿Cómo les va? Lo único que hacemos es mirar hacia el este y ver cómo se han adaptado, asimilado. Nunca preguntamos qué pasa con las personas en el oeste, porque para nosotros todo siguió igual. O sea, para mí la Alemania en la que yo viví no cambió. ¿Debería haber cambiado, debería haber integrado de manera activa también al este, ya que fue una suerte de absorción, no fue realmente una unidad, no fue un proceso democratizador en el este en donde durante 2 o 3 años se planteó cómo nos vamos? Fue muy rápido, no, fue quizás demasiado rápido, ¿no? Se supone que es una reunificación y yo entiendo que tú vas a ver cuáles son las cosas buenas que voy a tomar de este lado y este lo voy a desechar, y cuáles son las cosas de este lado que voy a tomar, y vamos a ver cómo creamos una nueva, digamos, sociedad juntas. Pero esto nunca se hizo. Nunca se hizo porque realmente no fue, aunque se hable de la unidad, fue una suerte de absorción, porque todas las instituciones germano-occidentales se implantaron o las absorbió o las asumió Alemania Oriental, ¿no? Entonces fue demasiado rápido ese proceso, debería haberse democratizado antes, porque había que democratizar la Alemania Oriental, era un sistema en parte autoritario, debería haberse democratizado,
pero por otro lado 3/4 de los alemanes querían el marco ya. Sí, claro, no. Es muy difícil de contestar esto y la gente sigue discutiendo eso 30 años después. Sí. Por un lado, sí, fue demasiado rápido y también lo que pasó antes fue demasiado rápido. La introducción del marco alemán, o sea, de la moneda del oeste, eso pasó antes de la reunificación y con esto de verdad empezó el colapso total de la economía en el este. Y si yo digo total, es total. Cada familia tenía gente desempleada, cada familia en el este. También tus padres, ¿no? Pasaron por Mi ello. mamá perdió su trabajo sí, antes de la reunificación. Ya. Pero por el otro lado, no, por esto tampoco hubo mucho tiempo. La economía ya estaba en el suelo, así decir. No sé, no había tiempo para hacerlo de otra manera, pero sí fue muy rápido, demasiado rápido, sí. ¿Tú también lo ves tengo así, solución. Asade? ¿Tú también ves que hubo una suerte de absorción? No llegó a haber nunca una unidad en donde ambos hermanos tuvieran realmente las mismas oportunidades de decir, me gustaría que fuera así. Sí, definitivamente. O sea, hay una jerarquía entre Alemania Oriental y Alemania Occidental y todavía existe de esta forma y yo no creo que en la próxima generación todo va a ser igual. O sea, es un proceso que no fue tan democrático. No es que preguntaron a todas las personas viviendo en Alemania Occidental, ¿ustedes quieren ser parte de Alemania Oriental? Y al reverso también, no les preguntaron. No fue una unificación que el pueblo decidió. Y creo que esto es un gran problema, obviamente, que estamos viendo ahora y los efectos también quedan. La Revolución Pacífica sí fue hecha por el pueblo, pero luego fueron los políticos. El canciller de la unidad, por ejemplo, Helmut Kohl, prometió paisajes florecientes a los alemanes. Las expectativas eran enormes en el este del país y, de hecho, nada tienen que ver las zonas rurales, despobladas y envejecidas, con ciudades como Leipzig, que después de 30 años parecen querer darle la razón al ex canciller. Vean. Leipzig está en auge. La metrópoli en el centro de Alemania es una de las ciudades de más rápido crecimiento del país. Es considerada la nueva Berlín, joven y creativa. Una razón para el auge, la economía. Se compara con la Berlín de hace 15 años porque aquí están pasando muchas cosas. Cuando eres joven quieres hacer las cosas y en Leipzig es posible. Leipzig cuenta con una escena de jóvenes emprendedores muy ambiciosos. Los alquileres de los pisos de estilo antiguo siguen siendo en comparación muy accesibles. Además, empresas muy establecidas como Porsche, BMW y DHL también producen aquí. Pero a pesar del vertiginoso desarrollo, la productividad en el este sigue siendo un 20% inferior a la del oeste. Y el ingreso familiar sigue siendo un 12% más bajo. A pesar de ello, un 57% de los alemanes ve más ventajas en la reunificación, mientras que solo un 15% considera que trajo más desventajas consigo. ¿Dónde está el futuro? ¿En el este o en el oeste? ¿Dónde está el futuro? Dice el historiador Kowalczuk que para saber hacia dónde va Alemania hay que mirar siempre hacia el este porque de ahí vienen todas las tendencias, se anticipan las tendencias. En el caso de los populismos, que vemos ahí en ascenso, también eso es lo que le depara a Alemania. Los populismos los vemos en auge en todo el mundo, los vemos en auge en Alemania del Este. ¿Es también lo que le espera en general a toda Alemania, la Alemania unida? Uy, qué pregunta más difícil. Yo creo que sí, pero hay que verlo de una manera global. No tanto dividirlo entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. Tú ya decías, o sea, de que existen estructuras extremistas de la extrema derecha en Alemania del Oeste también, y hay que verlas también. Y también existe mucho racismo en toda Alemania. Entonces, solo poner el foco en Alemania del Este me parece equivocado y hay que ver, ver cómo se puede prevenir este ascenso del populismo de la extrema derecha, en toda Alemania.
Los populismos, de todos modos, son ahora mismo el reto de todas las democracias occidentales, ¿no? También es fruto quizás de promesas incumplidas, tanto en el este, por ejemplo, como en general después de la Guerra Fría, para explicar los populismos que estamos viendo en Brasil o en Estados Unidos. Esos populismos que vemos en todo el planeta en auge, que son un poco... ¿Puede ser esto también una forma que explique también lo que pasa en Alemania del Este y lo que pasa en otros lugares? La verdad es que, no sé, o sea, claro que es un desarrollo global, o sea, no es algo que viene de la nada, y igual creo que hay que comparar también Alemania con otros países en que el populismo está creciendo, y creo que hay muchas cosas similares, bueno, comenzando con fake news, por ejemplo, que también, bueno, es un gran problema en Brasil, es un gran problema acá en Alemania también con la pandemia. Creo que ahora todos nosotros sabemos que es muy, muy importante de dónde vienen las noticias, las fuentes y todo esto, y yo creo que hay un montón de cosas que existen en otros países que se muestran en Alemania Oriental y en Alemania Occidental, y hay que combatirlo, y hay que también apoyar, por ejemplo, asociaciones civiles que están trabajando en contra de todos estos fenómenos, ¿No? fenómenos, porque esto también está pasando ahora, que estas asociaciones civiles no tienen más dinero, no tienen más el financiamiento para sus proyectos, para trabajar contra el populismo. Y esto también es un desarrollo que se ve en otros países. Está interesante esto, quizás podemos echar un poco la vista también hacia adelante. Lo de las promesas incumplidas lo decía porque Wiebke, el este siempre ha sido como un poco escenario de promesas incumplidas, con el comunismo, luego con el capitalismo, todos son una tras otra. Es donde hemos visto que se originan también movimientos como Pegida. La gente sale en general a protestar a las calles. Sí que hay un movimiento de protesta muy fuerte, como dejadnos al menos esto, el hecho de protestar. ¿Qué se podía haber hecho o qué promesas crees que están incumplidas, que deberían ser importantes, como ese proceso constituyente? Se les prometió a los germanos orientales, tendremos una constitución común, un proceso constituyente. ¿Eso podría haberle dado una identidad, mayor seguridad, mayor autoestima a los germano-orientales? Al final también tuvieron que adoptar la ley fundamental occidental, ¿no? Tal vez, pero no es tan importante no sé, desde tu punto de vista. Tal vez hubiera sido bueno, pero no sé si hubiera sido lo más importante. Creo que hubiera sido bastante importante decir a la gente más la verdad, no prometer paisajes florecientes y sonaba como ya pronto, ¿no? En 2, 3 años, no sé. Así la gente lo escuchaba. Hubiera sido quizás mucho mejor decir a la gente, eso va a ser un proceso muy difícil y eso va a tomar tiempo. La economía en el este está está muy mal, está en el suelo, y vamos a hacer lo posible, lo que podemos hacer, pero va a tomar tiempo y va a ser difícil. Creo que algo así hubiera sido quizás mejor, ¿no? Preparar a la gente para las dificultades que van a venir y en el proceso de reconstruir la economía también apoyar más a la gente del este, por ejemplo, comprar las empresas estatales, porque prácticamente todas las empresas estatales fueron compradas por gente del oeste, obviamente, y muchos los cerraron o realmente los desmantelaron, desmantelaron, se desecharon de la competencia en el este, ¿no? Pero apoyar más a la gente en el este, reconstruir su propia economía, esas cosas me parecen más importantes que quizás una constitución, que hubiera sido algo muy interesante, muy, muy bonito, pero quizás entiendo si no es la prioridad, ¿no? Pero el colapso de la economía, de verdad. Ya hemos hablado mucho de la caída del muro aquí en Alemania, de la revolución pacífica y de la reunificación, del proceso de la reunificación, de la cuestión de la sí o no nueva constitución. Pero no hemos hablado mucho sobre los 90 en el este, que era yo lo recuerdo como un tiempo bastante oscuro. Sí.
Por lo que comentabas del desempleo, Sí, claro. de las faltas, de la Claro. falta de perspectiva, de la falta de La gente autoestima, de perdiendo sus reconocimiento. casas o mucha gente perdiendo como su orgullo, no sé, había suicidios, o sea, muchas cosas muy difíciles pasaron ahí. De todos modos, eso fue en los 90, pero ahora estamos en el 2019 y intentemos, se veía un poco también en ese vídeo, ver el balance positivo de lo que ha pasado, lo que ha cambiado en estos últimos 30 años y lo que hereda la generación más joven. Quiero decir que se han ido a... No sigue siendo el mismo nivel de jubilación, es el mismo nivel de ingresos, pero se ha ido equiparando progresivamente las dos Alemanias. Mi pregunta ahora también va un poco... Hemos visto el ejemplo de Leipzig, Berlín, son ciudades pues, bollantes. En el este de Alemania tenemos universidades punteras también, entre tanto. Es cierto que los rectores y muchos de los profesores universitarios son germano-occidentales, pero bueno, hay sedes científicas, sedes universitarias allá. Esa línea divisoria o ese muro del que siguen hablando los sociólogos, los expertos, ¿está tanto entre el este y el oeste o entre la ciudad y la zona rural, entre el norte y el sur? ¿En qué medida sigue existiendo un muro en Alemania entre pobreza y riqueza, pero no tanto entre este y oeste, quizás? Sonia. Para mí es el último punto porque, bueno, obviamente hay muchas líneas divisorias, pero y Alemania está conocida para tener una clase media muy amplia, pero esta clase media también se está haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Y para mí la línea de división en el futuro será más bien quiénes son las personas que tienen y quiénes son las personas que no tienen. Las personas que tienen algo lo van a defender, o las que temen perder algo lo van a defender. Y del otro lado están las personas que no tienen, pero que quieren acceso y que necesitan acceso. Entonces, para mí, esto sería más el problema en el futuro de Alemania, a resolver. ¿Líneas divisorias? ¿Tú crees que hay también líneas divisorias entre migrante y no migrante desde tu punto de vista? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Definitivamente. O sea, para mí la línea divisoria más grande acá en Alemania es entre ser blanco o no ser blanco, ser negro o tener antecedencia de otros países. Ahí veo la línea divisoria más grande. Lo que se ve ahora con el racismo, que es el racismo contra refugiados, contra personas con antecedencia de la Turquía, del Irak, de otros países que están fuera de Europa, digamos. Ahí veo la línea divisoria más grande. También, claro que hay una línea divisoria todavía entre Alemania Oriental y Occidental, pero igual creo que, bueno, lo que yo dije ahora, esta es la primera línea divisoria para mí personalmente. ¿Cómo te sientes tú como alemana en esta Alemania unida? ¿Sigues a día de hoy teniendo que dar explicaciones de dónde vienen tus padres? Sí, claro. O sea, yo podría tomar una cerveza y cantar el himno nacional a la misma vez y igual todo el mundo voy a decir, pero ¿de dónde sos de verdad, digamos? Ajá. Y esto creo que también no se va a solucionar en la próxima generación. Creo que esto también esta palabra que no me gusta para nada, que fondo de migración o Migrationshintergrund en alemanes. Trasfondo migratorio. Sí, trasfondo migratorio, que creo que no hay otro idioma en que existe esa palabra, porque si estás fuera de Alemania y decís, yo nací en Berlín, entonces, ok, para todo el mundo sos alemana, pero el único país en donde no es así, de verdad, es Alemania. ¿Y por qué crees que eso es así? Bueno, porque la identidad nacional acá en Alemania está basado en ser blanco. Y cuando no sos blanco, sos inmigrante toda tu vida. Y bueno, yo no tengo ninguna experiencia migratoria. La única experiencia migratoria que yo tengo es ir a Colonia y vivir allá. Y esto también fue un choque cultural, pero de otra forma, creo. Pero por eso me gustaría agregar que cuando vemos ahorita los 30 años de la Alemania reunificada, yo pienso que es muy importante ver hacia la historia de Alemania y empezar a reescribirla,
porque hasta ahora la historia que aprendemos es una historia blanca, masculina, de Alemania del Oeste. Entonces hay que ver también los logros, por ejemplo, tanto de la Alemania del Este. Y yo quiero saber, por ejemplo, cómo fue la legislación sobre el aborto, que para mí fue mucho más progresiva que aquí en la Alemania del Oeste. Y yo quiero saber las historias de personas migrantes en Alemania que van mucho más allá de los años 60 en el oeste, por ejemplo. Quiero saber más de la historia colonial de Alemania y hay que empezar a contar esas historias y hacerla parte de esta mirada hacia atrás que estamos haciendo, porque si no, no vamos a aprender nada. ¿Por qué no sé? Porque ya que hablas de una legislación más progresista en muchos temas, quizás mayor igualdad de género, mayor acceso al puesto laboral en el caso de las mujeres en el Este, ¿por qué no se recuperó más de ese legado de Alemania del Este cuando se selló la reunificación y se echó a andar una Alemania unida? Yo diría que solo hay que ver cómo estaba compuesto el Bundestag a la hora de la reunificación. Hombres blancos blancos con la mayoría del partido de Helmut Kohl, de los cristiano-demócratas, que no tenían obviamente ningún interés en legislar para más igualdad para las mujeres, por ejemplo. ¿Qué falta entonces, ronda final? Desgraciadamente se nos acaba el tiempo y mira que es realmente interesante. ¿Qué falta para hablar de mayor unidad? ¿Qué podemos hacer para forjar esa mayor unidad a día de hoy, 30 años después? ¿Qué falta en Alemania? Quiero decir, un 80 o 90% de los germano-orientales no quiere volver, evidentemente, a la RDA. Claro, nadie quiere regresar pero a la RDA. sienten muchos que sus vidas están devaluadas y no sienten ese reconocimiento. ¿Qué se puede hacer a día de hoy? Pues más reconocimiento quizás, ¿no? Más respeto, más reconocimiento y más poder también. Más poder, muy interesante. Yo también diría más conocimiento también sobre la RDA, porque yo no aprendí mucho sobre esto en la escuela, por ejemplo. Muy interesante. ¿Y la germano-occidental? Pues yo, como te digo, como soy una completa ignorante en cuanto a la historia de la Alemania del Este, saber tu historia y saberla toda. Mucho que hacer todavía en materia de educación en Alemania, está visto. Muchas gracias por acompañarnos en A Fondo y nos vemos la próxima semana o en la próxima ocasión. Gracias.